Una vez que tenemos la suma de cuadrados multiplicada por 1 sobre k, vamos a encontrar la suma de cuadrados de los tratamientos. Esto va a ser igual al valor que tenemos menos el valor que ya le pusimos en los datos como el factor común para todos. Entonces a este lo vamos a llamar SC del tratamiento. Ahora vamos a hacer el del bloque 1, lo hacemos en el mismo tenor que hicimos en el anterior. Encontramos la suma de cuadrados. Vamos a ponerle como subíndice, nomás simplemente estamos acomodando para que se entienda mejor qué es lo que estamos haciendo. Y ya que lo tenemos, le decimos que esta es su suma de cuadrados de todos estos. Y a la suma de cuadrados la vamos a multiplicar a 1 sobre k. Nos falta poner la sumatoria. Insertamos el símbolo de sumatoria. Entonces a esa sumatoria le vamos a multiplicar a 1 sobre k. ¿Bien? Y entonces vamos a multiplicar a 1 sobre k, que multiplica a la suma de lo que tenemos. Y entonces con esto vamos a sacar la suma de cuadrados del bloque 1. La suma de cuadrados del bloque 1 va a ser igual a la operación anterior menos el que tenemos en los datos. Recuerden el factor común de todos ellos. Y vamos a poner, se llama SC del bloque 1. Si observamos, nos marca un guión bajo. ¿Por qué? Porque Excel tiene una celda que tiene ese nombre, SCB1, y por lo tanto nos tiene que marcar alguna diferencia para que no se referencie a esa celda. Posteriormente nos vamos y vamos a hacerlo con el bloque 2. Vamos a insertar la sumatoria de la sumatoria de y punto L al cuadrado. Vamos, como decíamos, vamos a darle nada más presentación para que no nos perdamos, sepamos qué estamos haciendo. Entonces decimos que es igual a la suma de cuadrados, que es la que estamos requiriendo, y esta suma de cuadrados la vamos a multiplicar por 1 sobre k, como lo hemos venido haciendo en las otras sumas de cuadrados. Entonces vamos a multiplicarlo por 1 sobre k por la sumatoria de cuadrados que hicimos anteriormente, y entonces la suma de cuadrados del bloque 2 nos va a quedar restando la operación que hicimos anteriormente menos el factor común que ya marcamos en amarillo. Y a este se va a llamar SC del bloque 2. Vamos con el bloque 3. Del bloque 3 vamos a ponerle que es, vamos a insertar el símbolo de sumatoria para que indiquemos que estamos sumando todas las i's, perdón, todas las m's y sus cuadrados. Sería para nosotros la suma de cuadrados. ¿Sí? Es como le vamos a pedir a Excel que nos realice la operación. La suma de cuadrados de cada número, y vamos a multiplicarlo por 1 sobre k. Entonces vamos a multiplicarlo a 1 sobre k, a la suma de cuadrados que ya realizamos. Entonces la suma de cuadrados del bloque 3, es el del cuadro de las letras griegas, va a ser igual al valor que ya encontramos menos el valor común. Y esta va a ser la suma de cuadrados del bloque 3. Si nos vamos a nuestras fórmulas, nos dice que SCE
va a ser igual a la suma de cuadrados del total menos el tratamiento, menos el bloque 1, menos el bloque 2, menos el bloque 3. Traducido de otra manera, SCE va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los tratamientos menos la suma de cuadrados del bloque 1, ¿sí? Menos la suma de cuadrados del bloque 2 menos la suma de cuadrados del bloque 3. Y entonces tenemos que encontramos SCE. Si por alguna razón nos saldría negativo SCE, quiere decir que nuestras operaciones han sido equivocadas. Vamos a plantear nuestra ANOVA. Para nuestra ANOVA, vamos a centrarlo. Recuerden, lo primero es la fuente de variación. Después la suma de cuadrados, USC. Posteriormente los grados de libertad, o GL. La varianza, lo tenemos nosotros como MC. Y de la varianza, la razón de varianzas, va a ser F calculada. Finalmente va a ser empezamos la primer fuente de variación que tenemos. Vamos a poner, voy a copiar todos estos, ¿vale? Y los voy a invertir en nuestro ANOVA, ¿vale? Estos serían los tratamientos. Que sigue sería el bloque 1. Tendríamos así hasta el bloque 3. Bloque 3 para nosotros sería la letra griega. Después tendríamos el error y finalmente el total. Encontramos el método es igual a SCTR, que ya lo calculamos, igual a SC del bloque 1, después igual a SC del bloque 2 y finalmente SC del bloque 3. Terminamos con los bloques, ahora vamos a buscar el error, finalmente la suma de cuadrados totales. Los grados de libertad, vamos a recurrir a nuestro formulario y tenemos en nuestra ANOVA, lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que es K-1 y el del error es K-3 por K-1. Entonces nos vamos y le decimos es igual a K-1 en todos los casos. Vamos, corremos. En el error dijimos que era K-3 por K-1. Recordemos que esto nos está dando información de que no podemos tener ningún cuadro grecolatino de 3 elementos, ¿sí? De grado 3. No puede ser 3 porque tendríamos que la suma de los grados de libertad serían 0. ¿Vale? Finalmente sumamos todos y nos tiene que dar n-1. Recordemos que con datos nos dice que n es igual a 16. Si le restamos 1 nos da 15. ¿Verdad? Y entonces a este le vamos a llamar GLE, grados de libertad del error. Luego la varianza es la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Tomamos todas las varianzas hasta la del error y a esa le vamos a llamar MCE o la varianza del error. Cualquier varianza, por ejemplo en este caso del método entre MCE, va a dar mi F calculada. Recuerden que lo estamos comparando con el error. Entonces vamos a encontrar el valor de P, que es igual a la distribución F de cola derecha del valor de F, los grados de libertad de tratamiento y los grados de libertad del error.
Con esto podemos nosotros terminar nuestro ANOVA. Una vez que lo tenemos, podemos establecer que nos diga Excel, preguntamos si el valor de P es menor a alfa que tenemos en los datos. Si es cierto, vamos a rechazar H0. De lo contrario, vamos a aceptar H0. Lo ponemos acá. Nos dice que solo es verdadero para el modelo. Por lo tanto, nosotros podemos concluir, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Decimos que con una confiabilidad del 95%, podemos decir que tenemos evidencias suficientes para decir que el método de ensamble, es el único que está presente en el modelo. Es el único que está presente en el modelo. Presente en el modelo. Entonces ya tenemos una conclusión. Sabemos que ya está en el modelo, ¿verdad? Vamos a revisarle. Y ya lo tenemos. ¿Eh? A ver qué pasa aquí. Lo único. Correcto. Ya lo tenemos resuelto. Entonces, vamos a resolverlo con Minitab. Tomamos todos los valores, copiamos, abrimos un Minitab, le decimos que queremos un proyecto nuevo, pegamos los valores, le decimos que vamos a hacer un diseño de experimentos factorial y que queremos que nos los analice. Nos dice, ¿sabes qué? Yo no tengo ningún modelo, no puedo analizarlo, entonces vamos a darle el modelo. Decimos que tenemos todas estas variables y que queremos un diseño factorial completo. El resultado es el valor o la medición. Tenemos que ocupar o vamos a ocupar solo las variables individuales. No vamos a establecer comparaciones. Lo vamos a hacer al 95% bilateral y lo resolvemos. Aquí nos dice en el método, si ustedes se fijan, nos dice que el método es el único que interfiere, ni el orden, ni el operador, ni el lugar interfieren. Voy a llevarme las gráficas a la ANOVA para que lo tengamos presente cuando hagamos nuestros análisis. Finalmente podemos ver nuestro ANOVA. Vamos a comparar para ver si coinciden los resultados con los resultados que obtuvimos en nuestro análisis. Recuerden, nosotros no estamos realizando ni el modelo, ni modelo lineal. Entonces, si ven, lo verificamos y encontramos que el método es el único que sí se ajusta. Si se fijan, aquí estamos teniendo 3 dígitos después del punto decimal. Si lo ajustamos a 3, si se fijan, tenemos exactamente los mismos valores. Ahora bien, Minitab nos ayuda, aparte de esto, nos ayuda a poder encontrar tanto las gráficas de los factores, necesitamos de los 3, vamos a ver de los 3 factores, el método de la orden, vamos a ver, vamos a seleccionarlo, vamos a ver el método, las opciones, no tenemos título, y vemos la gráfica. ¿Vale? Si se fijan aquí, nuestra gráfica nos indica solo el modelo o el método, perdón, el método es el que influye. Los demás tienen casi una pendiente de 0, quiere decir que no intervienen o no están presentes en el modelo. Aparte, vamos a poder nosotros, si vemos,
vamos a poder predecir o vamos a poder optimizar la respuesta. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el máximo, ¿sí? No tengo ninguna consideración teórica para que alguno de los datos no se presente, nosotros tenemos que se da el máximo, es de 15.5, cuando tenemos el método D con el orden 3, con el operador 2 y con la letra, el lugar, que es beta. Eso es para el máximo. Pero también podemos buscar el mínimo. Si minimizamos y nos dice que el mínimo va a ser de 4 y va a ser para el método A, el orden 4, el operador 1 y la letra griega alfa. Si no quisiéramos ni máximo ni mínimo, sino que tuviéramos un objetivo. Y entonces el objetivo le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero que me dé 8. ¿Con cuál se da? Y entonces me dice, mira, con 8 yo te va a dar con el método A, el orden 3, el operador 4 y el lugar delta. ¿Vale? Ya nos está dando tanto un modelo, como una optimización, ya sea menor o una meta, un target. Y vamos a predecir, podemos predecir cualquiera de estos. Podemos predecir para el método C, para el orden 1, para el operador 4 y el lugar gamma. Le decimos, ¿sabes qué? Dámelo al 95% y le decimos aceptar. Nos dice, este es el modelo, estos son los valores que tú tienes, estos son tus intervalos. ¿Vale? Lo voy a dar entre 8 y 14 y 7 y 16. Van a ser dados con esto. Entonces, fíjense, nosotros podemos, con estos datos que hemos hecho o que hemos analizado, podemos predecir, podemos optimizar. Y esto es nuestro modelo de diseño de cuadro grecolatino.